Gracias nuevamente por estar ahí conectados. Me gustaría que, me acompañen en esta oración y luego comenzamos con la clase, ¿sí? Oramos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que podemos tener de estar nuevamente conectados a través de esta plataforma virtual. Gracias por mis hermanos que fielmente están participando de las clases. Les bendigo. Espíritu Santo, dejamos todo bajo tu gobierno y rogamos tu dirección, rogamos, Señor, que nos hables. Nuestro corazón está dispuesto a recibir la palabra, nuestros oídos abiertos, nuestra mente despejada para, Señor, recibir todo lo que venga de parte tuya. Gracias te damos, Señor, por este tiempo de aprendizaje, Señor, y dejamos todo bajo el gobierno de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo voy a compartir pantalla para poder, dejarles algunos puntos importantes que quiero destacar. Hoy comenzamos, hoy vamos a comenzar con la clase número, con la materia, perdón. Hoy vamos a comenzar con la materia número 14. Ya vamos avanzando con la currícula de la Escuela de Fundamento. Esta es la materia número 14. Que tiene como título en su manual, en el manual del discípulo, en el manual básico elemental, tiene como título la Santa Cena. Pero también tiene en un material más complementario, más profundo, que es paralelo al manual básico elemental, tiene como título Nuevo Pacto, o sea, la Santa Cena y el Nuevo Pacto. Son dos temas que están muy relacionados, son dos temas que están muy entrelazados, la Santa Cena y el Nuevo Pacto. Vamos a comenzar para entrar en tema y entender lo que es la Santa Cena en sí. Si bien cada momento que nosotros nos vamos reuniendo para compartir la Santa Cena, vamos recibiendo ministraciones especiales en los momentos de Santa Cena, pero estos momentos de aprendizaje, de enseñanza, nos ayudan a tener un poco más de claridad respecto a este tema. Pero para entender el tema de la Santa Cena, debemos entrar sí o sí por hablar del Nuevo Pacto, o hablar del Nuevo Pacto, ¿sí? Y acá es donde quiero comenzar con ustedes. Bueno, mientras voy pasando algunas imágenes, me gustaría que podamos ir al pasaje del Mateo, capítulo 26, al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Libro de Mateo, capítulo 26, verso 28, para dar lectura como un versículo principal, como un versículo donde vamos a entrar por este versículo, luego vamos a recorrer otro pasaje. El libro de Mateo, capítulo 26, verso 28. Libro de Mateo 26, 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Lo vuelvo a leer, Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahí en este pasaje de Mateo 26, 28, dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Y ahí entramos, nuevo pacto. El nuevo pacto tiene mucho que ver con la Santa Cena o la Cena del Señor. Ahora, ahí Jesús, estas palabras de Mateo 26, 28, las dijo Jesús. Las dijo Jesús cuando tuvo lo que se conoce como la última cena,
Y es ahí donde Jesús deja instituido, deja establecido la cena del Señor. Ahí en su Biblia usted seguramente tiene como título en Mateo 26, 17, dice institución de la cena del Señor. Y ahí, bueno, relata todo el momento cuando Jesús comparte el pan y el vino con sus discípulos. Y ahí, puntualmente, en el verso 28 que dimos lectura, dice, esto es mi sangre del nuevo pacto. Para entender la cena del Señor, debemos entender nuevo pacto. ¿En qué pacto nos estamos moviendo? Debemos entender el concepto de pacto dentro de la Escritura. Debemos entender la importancia del pacto dentro de la Escritura para entender luego la Santa Cena o la Cena del Señor. Si no entiendo pacto, nunca voy a entender lo que significa compartir la Cena del Señor. Por eso, en esta primera clase, yo quiero, junto con ustedes, ir profundizando un poco más respecto de pacto, la importancia de entender pacto, la importancia de entender qué significa un pacto, por qué hay pactos dentro de la Biblia y qué tiene que ver pacto con Santa Cena o en qué está relacionado. Bueno, para entender desde lo más simple a lo más complejo, vamos a hacer una pregunta. ¿Qué es un pacto? Vamos a empezar por el concepto o la definición de pacto. ¿Qué es un pacto? Pacto deriva de la palabra del latín pactum. Esto es un acuerdo, es una alianza, es un trato o es un compromiso. Un pacto es un contrato, un acuerdo entre dos partes o dos personas que están obligadas a cumplir ciertas obligaciones. Eso es pacto. ¿Qué es un pacto? Es un acuerdo, es una alianza, es un trato, es un compromiso que asumen dos personas o dos partes. Es un contrato, un acuerdo entre dos partes, entre dos o más partes, que están obligadas por medio de ese compromiso, por medio de esa obligación, por medio de ese contrato, están obligadas a cumplir con ciertas pautas, con ciertas obligaciones. Sígame porque vamos construyendo de a poco la enseñanza. Entonces, eso es pacto. Pacto es una alianza, es un acuerdo, es un compromiso. Quédense con estas definiciones. ¿Qué es un pacto? Es un acuerdo, es una alianza, es un trato, es un compromiso, es un contrato, es un acuerdo que se realiza entre dos o más personas que están obligadas a cumplir con ciertas obligaciones, con ciertos requisitos dentro de ese compromiso contrato. Como un dato de color, por así decirlo, la palabra pacto en las Escrituras aparece más de 300 veces. Sígame, por favor. La palabra pacto dentro de las Escrituras, dentro de la Biblia, aparece más de 300 veces. O sea, podemos deducir que es importante la palabra pacto dentro de las Escrituras. Síganme porque esto es poderoso. Mientras yo iba preparando esta palabra, esta enseñanza, iba siendo grandemente ministrado por el Señor en este sentido. Entonces, pacto dentro de las Escrituras, en la Biblia, es un acuerdo contractual entre Dios y una persona. Pacto dentro de las Escrituras es un acuerdo contractual, es un acuerdo, es una alianza, es un compromiso entre Dios y una persona. ¿Sí? Estamos en la definición de pacto. Para los hermanos que se fueron añadiendo, se van añadiendo. Estamos recién comenzando definiendo lo que significa pacto. Estamos definiendo qué significa pacto, la importancia del pacto dentro de las Escrituras. Avanzamos un poco más. El pacto tiene características. Ahora, pero antes de avanzar en las características del pacto, quiero que entendamos que
la palabra pacto o pacto dentro de las Escrituras es muy importante. Por eso, como dijimos recién, aparece más de 300 veces en la Biblia, en las Escrituras, la palabra pacto. Vemos en toda la Escritura que Dios siempre se relaciona con el ser humano por medio de pactos. Escúcheme, porque esto es importante. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos que Dios se relaciona con la humanidad a través de pactos. El pacto es la modalidad por la cual Dios se comunica con el ser humano. Dios es un Dios de pactos y Él se mueve dentro de pactos, porque Dios no actúa fuera de los pactos. Él se mueve dentro de un pacto. Para Dios, establecer alianzas y pactos es muy importante, y Dios asume un compromiso serio cada vez que vemos en la Escritura, cada vez que Él hace un pacto. Por medio de los pactos, Dios comunica lo que Él espera a su pueblo. Dios se relaciona con el ser humano a través de pactos. Esto lo vemos en toda la Escritura. Ahora vamos a entrar en algunos pasajes para ir viendo esta verdad. Dios no se mueve fuera de pacto. Dios es un Dios de pacto, por lo tanto, Dios no habla fuera de pacto. Dios habla dentro del pacto, porque Él se comunica dentro del pacto. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Es muy importante que nosotros lo podamos comprender. Que Dios es un Dios de pacto y Dios se mueve dentro de pactos y Dios habla. Es la modalidad de Dios hablar, comunicarse a través de pactos. Los pactos que la Biblia menciona son varios pactos, que ahora vamos a entrar en tema. Los pactos contenidos en la Biblia, y en esto también quiero dejar los pactos que la Biblia menciona o contiene, las Escrituras, tienen ciertas características. Podemos nombrar 3, yo por lo menos encontré 3, pueden haber más. Los pactos de Dios que están contenidos en la Biblia, en las Escrituras, tienen por lo menos 3 características. Y estas son, número 1, representativas. Los pactos son representativos, los pactos son condicionales o los pactos pueden ser incondicionales. Lo vuelvo a repetir, estas son las características de los pactos que encontramos dentro de las Escrituras. Los pactos son representativos, los pactos pueden ser condicionales o los pactos pueden ser incondicionales. Cuando hablamos de un pacto que es condicional, un pacto que es representativo, cuando hablamos de un pacto representativo, estamos hablando de que Dios trata con una persona en representación de los demás. Es decir, Dios se comunica con una persona, establece un compromiso con una persona y esa persona es representante de muchas otras personas. Esto lo podemos ver en el Génesis con Adán, cuando Dios establece un pacto con Adán. Esto lo podemos ver con Noé, cuando Dios establece un pacto con Noé. A través de Noé, Dios hizo un pacto con Noé y a través de Noé, Dios quería bendecir a toda la humanidad, a toda la tierra. Esto también lo podemos ver en Abraham, cuando Dios hace pacto con Abraham. Ahora vamos a entrar en eso. Una de las características de los pactos que Dios ha hecho y vemos establecido en la Escritura es que son representativos. Dios elige una persona, Dios elige un hombre, Dios elige una mujer, hace un pacto con esa familia, hace un pacto con ese hombre y a través de esa persona Dios quiere establecer su bendición, su gobierno en la tierra. Por eso son representativos, son pactos representativos. Cuando Dios trata con el pueblo de Israel, esto es un ejemplo que vemos también cuando Dios trata con el pueblo de Israel y sus reyes. Dios les dice a los reyes, si los reyes obedecen, el pueblo de Dios era bendecido, pero si los reyes
desobedecen, el pueblo de Dios sufría la consecuencia. Esto lo podemos ver en toda la Escritura. Porque Dios elegía al rey, elegía a un hombre en representación de un pueblo, y si ese rey caminaba en obediencia, todo el pueblo vivía en bendición. Si ese rey vivía en desobediencia, el pueblo sufría las consecuencias de la desobediencia de ese hombre. Por eso los pactos son representativos. Número 1. Número 2, los pactos pueden ser condicionales. ¿Qué significa esto? Un pacto es condicional cuando la acción de Dios, es en respuesta a la acción del hombre. O sea, esto es condicional. Un pacto puede ser condicional cuando Dios acciona, Dios responde, si el hombre responde. Dios actúa si ves que el hombre actúa al pacto, corresponde al pacto, es fiel al pacto. Cuando Dios hace un pacto con el hombre y el hombre es fiel al pacto y es obediente al pacto y corresponde al pacto, cumple con las obligaciones del pacto, Dios comienza a bendecir. Por eso los pactos pueden ser condicionales. Esa es una de las características de los pactos. Estamos hablando de la palabra pacto para entender el nuevo pacto. Número 2, estamos hablando de que los pactos son condicionales. Número 3, los pactos pueden ser incondicionales. ¿Esto qué quiere decir? Que la respuesta de Dios no depende de la respuesta del hombre, que Dios actúa indistintamente si el hombre hace bien o no. Pero eso no tiene que ver, la respuesta de Dios no está determinada por la respuesta del hombre, sino que por la gracia de Dios, Dios cumple con el pacto porque Él jura por sí mismo, porque Él es fiel, en esencia Dios es fiel. Entonces Dios no espera que el hombre responda de manera positiva a ese pacto, porque sabe Dios que el hombre es imperfecto. Entonces Dios, si responde porque Él es fiel. No sé si me explico a eso, no sé si me logro hacer explicar en ese sentido. Entonces, estamos viendo las características de un pacto. Esto es en términos generales, hermanos. Esto es en términos generales que vamos a ver en toda la Escritura cómo opera Dios a través de los pactos. Yo estoy haciendo un pantallazo general de este tema. Comenzamos definiendo qué es un pacto. Un pacto es un contrato, es una alianza, es un contrato que se hace entre dos personas, dos partes o más, que están obligadas a cumplir ciertas obligaciones. Y ahora estamos en las características de los pactos. Esto es en términos generales. Podemos ver en las Escrituras claramente que hay dos grandes divisiones dentro de las Escrituras. Y esto seguramente ustedes lo habrán escuchado. Dos grandes divisiones, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Seguramente lo habrán escuchado. Dos grandes divisiones, podemos decir. Toda la Escritura se divide en antiguo pacto o nuevo pacto. El antiguo pacto, para decirlo así en términos generales y no entrar en tanto detalle por una cuestión teológica, porque es complejo el tema, pero podemos definir o decir que antiguo pacto son todos aquellos pactos que Dios ha hecho con el hombre antes de Cristo. Antes de Cristo. Son todos aquellos pactos que Dios ha hecho con el hombre antes de Cristo. A eso nos referimos con antiguo pacto. El antiguo pacto. El antiguo pacto era señal profética de lo que iba a suceder en la vida y obra de Cristo. Ahora vamos a entrar en ese tema que es hermoso. Entonces, toda la Escritura está dividida en antiguo pacto y nuevo pacto. Usted fíjese que en su Biblia, en nuestras Biblias, encontramos Antiguo Testamento
y Nuevo Testamento. Seguramente se habrán dado cuenta de eso. La Biblia está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Bueno, nosotros no podemos confundir Antiguo Testamento con Antiguo Pacto. Son dos cosas distintas. El Antiguo Testamento no es el Antiguo Pacto, o el Pacto Antiguo, o el Primer Pacto. Y igual que el Nuevo Testamento no me habla del Nuevo Pacto o del Segundo Pacto. No, el Antiguo Pacto comienza desde Génesis hasta la obra de la cruz. Todo ese marco histórico, teológico, desde el Génesis hasta la obra de la cruz, me habla del Antiguo Pacto. Y de la cruz en adelante me está hablando de un nuevo pacto. Usted fíjense que no se divide en Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Eso es una cuestión teológica, es una cuestión estructural de la Biblia. Pero cuando hablamos en términos de pacto, el pacto antiguo o el primer pacto no termina en Malaquías, termina en la cruz. Comienza en el Génesis y termina en la cruz. Ese es el periodo histórico, teológico, espiritual del antiguo pacto. El nuevo pacto comienza en la obra de la cruz, muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo a los cielos. En adelante comienza el nuevo pacto. El nuevo pacto no comienza en Mateo. El nuevo pacto comienza de la cruz en adelante. Eso es tremendo, entenderlo, para que nos ubiquemos en términos escriturales, nos ubiquemos en dónde estamos posicionados. Por eso me es necesario que comencemos con esta clase hablando de pactos, porque es importante para luego entender el desarrollo de la materia y por qué hablamos de tanto que estamos en el nuevo pacto y el sentido que cobra la Santa Cena o la Cena del Señor con este entendimiento. Vuelvo y repito, el antiguo pacto comienza en el Génesis hasta antes de la muerte, la crucifixión de Cristo. De la cruz, de la resurrección de Cristo. De la resurrección de Cristo en adelante comienza la temporada y el tiempo del nuevo pacto. El nuevo pacto no comienza cuando Cristo vino a la tierra. El nuevo pacto no comienza cuando Jesús nació. No, el nuevo pacto comienza cuando Cristo resucitó. Eso es tremendo, porque aún Jesús estaba sujeto al antiguo pacto. Luego, en la resurrección comienza el nuevo tiempo, el nuevo pacto. Entonces, todas las escrituras están divididas no por el Antiguo o Nuevo Testamento. Eso es una cuestión estructural de la Biblia. Las escrituras, la palabra de Dios está dividida en un antiguo pacto y nuevo pacto. El antiguo pacto está compuesto por todos aquellos pactos que Dios ha hecho con el hombre antes de Cristo, antes de la resurrección de Cristo. Estos pactos, los antiguos pactos, el antiguo pacto es sombra, tipo y sombra del nuevo pacto, de lo que iba a venir. El antiguo pacto me estaba profetizando lo que iba a venir a través de la vida y obra de Cristo. Cuando leemos el antiguo pacto, son señales proféticas, es la sombra, tipo y sombra de Cristo. Me están anticipando lo que iba a venir después en Cristo, lo que iba a pasar con Él y lo que iba a consumarse en Cristo. Para que vayamos ahí posicionándonos. Ahora, dentro de este antiguo pacto, encontramos, yo voy a entrar hoy en hablar 4 pactos, si es que nos da el tiempo. Dentro del antiguo pacto encontramos
distintos pactos que Dios hizo con el hombre, con la humanidad. Pactos de Dios contenidos en la Biblia, antes de Cristo. Número 1, si tiene para anotar, anote. El pacto que Dios hizo con Adán. Esto es el pacto adámico. Pacto de Dios con Adán. Si bien, y esto lo podemos encontrar allí en Génesis, en el libro de Génesis, Génesis capítulo 6, capítulo 1, capítulo 2, Génesis capítulo 1, capítulo 2. En esos dos primeros capítulos de Génesis encontramos el pacto que Dios hizo con Adán. Si bien ustedes seguramente se percatarán que no está la palabra pacto explícitamente ahí escrita, pero podemos ver en todo el capítulo 1 y el capítulo 2 cómo Dios hace un compromiso con Adán. Cómo Dios hace un compromiso con Adán y Dios incluye a Adán en este compromiso, en esta alianza. ¿Cuál es la alianza que Dios hace? ¿Cuál es el compromiso que Dios hace con Adán? Le dice allí en Génesis capítulo 1, verso 28, si usted me puede acompañar, allí en Génesis 1, 28 dice, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El verso 29, Génesis 1, 29 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. En estos dos pasajes, Génesis capítulo 1, verso 28 y 29, vemos de manera clara cómo Dios hace un compromiso con Adán. Les dice, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad, le dice, fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra, sojuzguen la tierra y gobiernen la tierra. Ese es el compromiso. ¿Cuál es el compromiso? Dios le dijo, yo te voy a bendecir, pero vos tomá gobierno de la tierra. Pero después más adelante, en capítulo 2, verso 15, Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirá. En estas palabras vemos el pacto bien claro. ¿Cuál es el pacto que Dios hizo con Adán? Le dijo, multiplicate, sojuzgá, enseñoreate de todos los animales, tomá gobierno, pero no comas, de todos los árboles podés comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol no podés comer. Se te es prohibido comer del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Este fue un pacto, el pacto que Dios hizo con Adán es un pacto condicional. ¿Qué quiere decir? Es un pacto que Dios estaba esperando de Adán una respuesta positiva. O sea, la bendición de Dios estaba sujeta a la respuesta positiva de Adán. Si Adán obedecía al mandamiento de Dios, Dios lo bendecía. Pero Dios le dijo, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese árbol no lo comas, porque el día que comas vas a morir. Este era un pacto condicional. La respuesta de Dios estaba sujeta a la respuesta del hombre. Y también era un pacto representativo, porque Adán estaba representando a toda la humanidad. Adán y Eva estaban representando a toda la humanidad. Ahora fíjense, yo quiero que vean el pacto, este primer pacto.
¿qué pasó con Adán? ¿Qué pasó con Eva? ¿Comieron o no comieron del fruto? ¿Alguien me puede responder? ¿Adán y Eva comieron del fruto? ¿O Adán comió del fruto, mejor dicho? ¿Hay quien se atreve a responder esa pregunta? ¿Obedecieron a lo que Dios les dijo? Desobedecieron. Desobedecieron, bien. Entonces, ¿el pacto fue violado o no fue violado? ¿Se cumplió el pacto o no? No. No se cumplió, se rompió el pacto. Entonces, ¿qué pasó? La muerte comenzó a entrar, la muerte comenzó a gobernar. Ahora, como dijimos, esto es un pacto, el pacto que Dios hizo con Adán era un pacto condicional porque la bendición de Dios estaba supeditada a la acción positiva de Adán. Si Adán respondía en obediencia, Dios lo bendecía. Si Adán desobedecía, la muerte iba a entrar porque Dios se lo había advertido. Dios le había dicho, estas son las condiciones, yo te voy a bendecir si vos no comés del árbol de la vida, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Adán desobedeció y comió del árbol que no tenía que comer, entonces el pacto se rompió. Y por haberse anulado el pacto porque una de las partes no cumplió con los acuerdos, la consecuencia negativa por haber desobedecido entró. Ahora, Adán y Eva eran representantes de toda la humanidad. Ahora, por causa de Adán y Eva, toda la humanidad hoy está sufriendo la consecuencia de la muerte espiritual, porque se rompió un pacto. ¿Me van siguiendo? Miren lo importante y las consecuencias de haber violado un pacto. Adán rompió el pacto, no cumplió con el pacto. Ahora, me gustaría que me acompañe, por favor, a Romanos capítulo 5, verso 12, porque este pasaje tiene mucho que ver con este pacto. Miren lo que pasó por causa de que Adán no cumplió con el pacto. Romanos 5, 12. Acompáñenme, por favor. Romanos capítulo 5, verso 12. Lo leo. Dice, Romanos 5, 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Miren, fíjense en este pasaje, Romanos 5:12, dice por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿cómo entró el pecado al mundo? ¿Por medio de quién? ¿Alguien me puede responder? ¿Por medio de quién entró el pecado al mundo? ¿Por medio de quién entró el pecado al mundo? Por medio de Adán. Porque Adán no cumplió con las obligaciones del pacto. Porque Adán no cumplió, no se sujetó al pacto. Adán violó el pacto, rompió con el pacto. Por causa de que no cumplió con el pacto, el pecado entró en el mundo. Y no solamente el pecado, entró la muerte por un hombre. Miren las consecuencias que se desatan porque un hombre no cumple el pacto, no cumple con un pacto. Mire, yo quiero que veamos la importancia de cumplir el pacto. Dios había hecho pacto con Adán y le dijo, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque vas a morir. Pero si vos haces lo que yo te digo, lo estoy parafraseando, vas a ser de bendición, te vas a multiplicar, mi bendición va a estar fluyendo en tu vida. Era un pacto condicional y representativo, porque si Adán hubiese caminado en obediencia al mandato de Dios, la bendición de Dios entraba por medio de Adán y Eva a toda la humanidad. Pero como Adán y Eva desobedecieron, violaron el pacto, rompieron con el pacto, no cumplieron el acuerdo, no cumplieron con el compromiso, no entró la bendición de Dios, sino que entró el pecado al mundo, y por causa del pecado entró también la muerte, por medio de un hombre que no cumplió un pacto. Esto nos tiene que hacer reflexionar. Mire qué poderoso que es esto. Avanzo porque
porque hay mucho más. Mire, el verso 13, Romanos 5:13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más. Para los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Esto es glorioso. Yo quiero concentrarme en el pacto de Dios con Adán y cómo Adán violó el pacto, rompió el pacto, no cumplió con el pacto, no cumplió con el compromiso, y por causa de no cumplir con ese compromiso, el pecado y la muerte entró en él y en toda la humanidad. La consecuencia de no cumplir con el compromiso con Dios. Recordemos lo que dijimos al principio, Dios es un Dios de pacto y Él se mueve dentro de pactos. Dios no hace nada fuera de los pactos. Dios se mueve en pactos y Él se relaciona con pactos porque Dios no le esquiva el compromiso. Anote eso para el Facebook. Dios no le esquiva los compromisos. ¿Vieron? Hay gente que no se quiere casar. Entramos acá en un tema, ¿vio? Hay gente que no se quiere casar, le tiene miedo a los compromisos, le tiene miedo al pacto. Pero ese matrimonio, esa familia no vive bajo bendición porque no se compromete, porque no hace pacto. Dios respalda y bendice los pactos. Esto es poderoso, amado. Mire, yo quiero seguir avanzando un poco más porque si me quedo en esto tenemos mucho por hablar. Mire, número dos, el pacto de Dios con Noé. El pacto de Dios con Noé. Este también me abrió la cabeza, me explotó, mire, el pacto de Dios con Noé. Este pacto es un pacto incondicional, como hablamos, vio la característica del pacto. El pacto de Dios con Noé es un pacto incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios hizo pacto con Noé, pero Dios, como sabía que Noé iba a fallar, Dios no esperaba nada de Noé, porque sabía que le iba a fallar. ¿Me explico? Es como que, bueno, yo hago pacto con vos igual, pero yo sé que me vas a fallar, pero lo hago porque yo soy fiel. No lo hago por vos, lo hago por mí. De alguna manera Dios lo estaba haciendo así. Ubiquémonos en contexto. Mire, Génesis capítulo 6, verso 18. Vayan a ese pasaje, ubiquémonos ahí. Génesis 6, 18. Cuando Dios hace pacto con Noé, fue porque Dios había visto la maldad de la humanidad. Dios había visto que la maldad del hombre se había multiplicado. Entonces Dios sabía que ya la humanidad no tenía remedio. Y hay un pasaje que dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. En Génesis habla y dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre porque el hombre se inclinaba su corazón a hacer siempre lo malo. Entonces, como la maldad era mucha en los tiempos de Noé, Dios, ¿qué dice? Agarra a Noé, agarra a su familia y le dice, yo voy a hacer pacto con vos. Vamos a Génesis capítulo 6, verso 18. A ver si alguno se anima a leerlo, me acompaña así yo... Vamos participando un poco. ¿Quién se anima a leer Génesis 6, 18? Yo lo leo. A ver. ¿Se escucha? Sí. Estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Ahí está nomás. Ahí nomás, mire. Estableceré, dice, mi pacto contigo. Ahí donde Dios reúne a Noé con toda su familia y dice, voy a hacer un pacto con vos. Pero este pacto es un pacto incondicional. ¿Qué quiere decir? Mi respuesta hacia vos, Noé, no va a ser
no va a estar sujeta a lo que vos hagas, porque yo sé que vos vas a fallar. Porque el ser humano se inclina siempre a hacer lo malo. ¿Me explico? Entonces Dios no estaba esperando que el hombre responda positivamente, porque ya sabía que el hombre iba a pecar. Pero igual, de todas maneras, Dios hace pacto con Noé. Dios hace pacto con su familia. El pacto de Dios con Noé reafirma, pero ¿saben cuál es la intención de este pacto? La intención de este pacto es que Dios reafirma sus planes originales. Por momento, escuche, por momento Dios se había enojado con la humanidad y se había arrepentido de haber hecho al hombre. Entonces Dios agarra a la familia de Noé, los coloca en un arca y manda el diluvio. Ustedes conocen la historia, el relato. Manda el diluvio. Entonces, con el diluvio, Dios extermina, hace desaparecer a toda la humanidad, menos a Noé y a su familia. Entonces, ¿cuál era la esperanza de Dios? ¿Que el hombre deje de pecar? No, porque Dios ya sabía que el hombre iba a volver a pecar. ¿Me escucha? Sígueme. ¿Cuál era la esperanza de Dios? La esperanza de Dios no era que el hombre deje de pecar, porque Dios ya sabía que el hombre iba a pecar. La esperanza de Dios era que se vuelva a restablecer el plan original, que el hombre se vuelva a multiplicar, pero ahora se vuelva a multiplicar, pero ahora con una conciencia de arrepentimiento, que ya no se inclina a hacer lo malo, sino que era la nueva oportunidad que Dios le daba a la humanidad para que vuelva a comprometerse con Dios. Entonces, el pacto de Dios con Noé reafirma los planes originales de Dios. La interrupción temporal que Dios había hecho con la humanidad, disculpen si se escucha algo atrás, era una interrupción temporal porque Dios había enojado con la humanidad por causa de la desobediencia. Pero Dios preserva la vida de Noé y de su familia, y a través de ellos Dios quiere restablecer el orden natural de la humanidad. Y en Génesis capítulo 9, verso 12, vamos a leer también Génesis 9, 12. Génesis 9, 12 dice, lo leo. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. ¿Cuál es la señal del pacto? El arco iris. El arco iris es la señal del pacto que Dios había hecho con Noé. Avanzo un poco más porque me quedan algunos minutitos. Número 3, el pacto de Dios con Abraham. Los pactos abrahámicos son dos pactos que podemos encontrar con Abraham. Escúcheme bien, este también es tremendo, este pacto. El pacto que Dios hizo con Abraham. El pacto de Abraham, como el de Adán, como el de Noé, fueron pactos incondicionales y representativos. Pactos incondicionales y representativos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no esperaba nada del hombre, sino que un compromiso, pero no esperaba ninguna acción positiva, porque Dios ya sabía que el hombre se inclinaba a hacer lo malo siempre. Pero también era un pacto representativo, que si el hombre lograba ser obediente al compromiso, la bendición de Dios iba a entrar por un hombre y se iba a expandir por toda una generación. Mire, Génesis capítulo 12, verso 1. ¿Quién se anima a leerlo? Génesis capítulo 12, verso 1. Estamos en el punto número 3, pacto de Dios con Abraham. Génesis 12, 1. ¿Quién se anima a leerlo? ¿O lo leo yo? No hay problema. ¿Lo leemos? Sí. Ah, bueno, lo leemos. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
El verso 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bien, ahí. Bendeciré perdón. Sí. Seguimos al verso 3 también. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Acá encontramos el primer pacto que Dios hace con Abraham. El pacto de que te voy a bendecir, el pacto que te voy a engrandecer, el pacto que establezco con Abraham. Es un primer pacto que Dios hace con Abraham. Te voy a bendecir y voy a engrandecer tu nombre. Ese es el primer pacto que Dios hace con Abraham. Ahora vamos a Génesis capítulo 17, verso 1. Génesis 17, 1. Génesis capítulo 17, verso 1. Lo leo. Dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El verso 2, Génesis 17, 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. El verso 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente. En este capítulo encontramos el segundo pacto que Dios hace con Abraham. El primer pacto era que Dios lo iba a bendecir y lo iba a engrandecer. El segundo pacto es que Dios lo iba a hacer padre de mucha gente. Recordemos que Abraham no podía tener hijo. Entonces, Dios hace un doble pacto con Abraham y le dice, esta va a ser la señal. ¿Cuál es la señal del pacto? La circuncisión. Eso se lo dejo como tarea. Búsquelo. La circuncisión es la señal del pacto de Dios con Abraham. Dios le promete a Abraham que iba a ser un padre de mucha gente y que a través de él toda la familia de la tierra iban a ser bendecidas. Y la señal de este pacto es la circuncisión. Por eso hablamos, por ahí se escucha mucho la circuncisión. Ese es el pacto, es la señal del pacto que Dios le encomendó a Abraham. Es la señal de los hijos de Abraham, que todos los hijos de Abraham tenían que tener la señal del pacto. ¿Cuál es? La circuncisión. Avanzo un poco más y para ir cerrando porque me quedan 8 minutitos. El pacto de Dios con Moisés. Número 4. El pacto de Dios con Moisés. Este pacto fue hecho a través de Moisés. Dios habla con Moisés, lo llama al monte y le da los 10 mandamientos. Ustedes recuerden eso, los 10 mandamientos. El pacto fue dado a través de Moisés para los hijos de Israel mientras estaban viajando desde Egipto a la tierra prometida. Dios le da a Moisés la ley, la tabla con los 10 mandamientos y la ley. En Éxodo capítulo 20 encontramos ahí cómo Dios hace este pacto. La ley era un pacto condicional. La ley era el pacto que Dios hizo, por eso se llama el pacto mosaico, el pacto que Dios hizo a través de Moisés con el pueblo. Este pacto era un pacto condicional. Si el pueblo de Dios obedecía a los 10 mandamientos, iban a ser bendecidos. Si el pueblo de Dios desobedecía a los mandamientos, Dios no lo bendecía. Por eso era condicional. Estaba sujeto a la obediencia, la bendición de Dios estaba sujeto a la acción de obediencia del pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel era obediente, Dios los bendecía. Si el pueblo de Dios era desobediente, Dios lo disciplinaba. Ese es el pacto mosaico.
Así actuaba. Era muy rígido, un pacto muy rígido, muy estructural, muy legalista. Ese es el pacto de la ley. Esa es la ley. Amados, hasta aquí nomás voy a llegar porque hay mucho más, pero esta clase la vamos a dejar acá porque el tiempo ya se nos fue yendo, se nos avanzó mucho. Pero de alguna manera quería mostrarle la importancia del pacto. ¿Qué significa un pacto? Las características de un pacto y los distintos pactos que podemos encontrar en las Escrituras. Y podamos quedarnos con esto, que Dios es un Dios de pacto. Dios siempre actuó bajo pacto. Dios se mueve en pactos. Dios no se mueve fuera de pactos. Aún hoy, Dios sigue siendo un Dios de pacto. No podemos nosotros decir que ahora que estamos en la gracia, Dios no es un Dios de pacto. No, eso es un error. Dios sigue siendo un Dios de pacto. La gracia es un pacto también, que más adelante lo vamos a ver. Pero vamos a quedarnos hasta acá nomás, que creo que hasta acá nomás ya es bastante. Así que, amados, les bendigo. Gracias por estar ahí conectados, atentos a la clase. Realmente es una clase maravillosa esto de entender un poco más de los pactos. Yo ahora, ni bien terminemos con la transmisión, vamos a subir el Power, lo que fuimos proyectando para que todos tengan ahí una referencia y para estudiar. Pero es lindo aprender de esto y deja mucha riqueza este tema. Y de a poco vamos a ir introduciéndonos y vamos a ir avanzando en los pactos y entendiendo el nuevo pacto y entendiendo la cena del Señor dentro del nuevo pacto. Y esto es fascinante, es hermoso este tema. Así que yo les bendigo, les agradezco. Vamos a hacer una oración de cierre. Gracias por estar pendiente, gracias a todos los hermanos de los distintos pueblos. Les envío un gran abrazo a cada uno. Y vamos a orar, pidiendo al Espíritu Santo su bendición, su gobierno, y que venga revelación y un entendimiento más amplio de lo que hoy hemos aprendido. Señor, te damos gracias por este tiempo de aprendizaje. Gracias por mis hermanos. Gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza que trae claridad, trae entendimiento, trae luz. Bendigo a mis hermanos y te pido, Espíritu Santo, que venga sobre nosotros, espíritu de sabiduría y de revelación. Sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento para crecer cada vez más en las verdades eternas. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Bendigo a mis hermanos, Señor, y estoy convencido que esta palabra va a crecer aún más en los corazones, va a producir en los corazones, Señor, un entendimiento mayor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, gracias nuevamente. Les envío un gran abrazo y bueno, seguimos avanzando. Nos vemos en la próxima clase. Bueno, en estos días seguimos en contacto y seguimos creciendo en la comunión en el Señor.